Academia de Belleza L'Imagine. Un excelente día para todos ustedes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien y pues agradeciendo además a todos mis suscriptores la dedicación y el tiempo que invierten a mi canal. Yo voy a tratar en la medida de lo posible de retribuir esa atención de la mejor manera posible. En el video de hoy, en la clase de hoy, vamos a aprender cómo utilizar este elemento, la barbera, un elemento imprescindible para su uso en la peluquería o en la barbería. Este elemento, además de rasurar, como todos acostumbramos a usarlo, tiene muchos otros usos. Perfilar cejas, perfilar barbas, lo utilizamos en líneas, figuras, degradaciones. Antes de continuar, quiero advertir, este video tutorial va dirigido a todos aquellos estilistas y barberos que aún no tienen totalmente claro el uso de la herramienta. Para quien quiera aprender una técnica profesional, simple pero efectiva. Reitero, simple pero efectiva. Desde el principio hasta el final en este video voy a intentar explicar cuál es el procedimiento para tener un buen uso de la herramienta, la manera en que yo la uso. Hace más de 20 años y me ha dado excelentes resultados. Voy a empezar diciendo que hay diferentes tipos de barberas, ¿eh? Aquí tengo una. Este es un tipo de barbera que yo he usado hace mucho tiempo. Me disculpan el aspecto, ella está un poquito viejita, pero pues me ha resultado muy apropiada, muy útil. Este es otro estilo de barbera con similares características, solo que esta es un poco más liviana. Muy buena barbera a propósito. Aquí se las dejo, de pronto si la quieren tener, si les agrada. Y por último está la barbera más tradicional. Esta es la barberita que más se utiliza así en nuestros países latinoamericanos. Es una muy buena herramienta. También sirve para todo lo demás. Las otras barberas tienen de diferencia más que todo cuestiones estéticas. Entonces voy a empezar diciendo las partes de la barbera, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo una barbera, estas son las partes: el reposadero, el mango y el portacuchillas. De nuevo, el reposadero, el mango y el portacuchillas. Este portacuchillas se divide en dos secciones: la sección móvil, que es esta que está aquí. La acerco para que la puedan ver, y la sección fija, que es esta de aquí. Una vez ya conocemos las partes de la barbera, vamos a hablar de la posición correcta para el uso de la barbera. Este reposadero tiene una finalidad y es mantener el dedo en esta posición. Esta debiera ser la forma correcta de utilizar, de tomar la barbera para tener un buen control, una buena precisión en el corte en la medida que vamos avanzando. Hay muchas otras formas de hacerlo. Además, yo conozco personas, estilistas y barberos, que le quitan esta parte a la barbera, le quitan esta pieza. Entonces trabajan únicamente con lo que viene siendo el portacuchilla y la extensión del reposadero. Algunos otros trabajan la sola hoja de afeitar o la cuchilla. Para esos efectos nosotros vamos a utilizar en este momento esta hoja de afeitar. Esta es una que es muy popular aquí en Colombia y en Latinoamérica. Hay otras marcas que son la Minora, Gillette, en fin. Esta la utilizamos principalmente por temas de costos. Es muy económica. Esta cuchilla se utiliza, o esta hoja de afeitar se utiliza únicamente una vez por cada cliente. Antes de pasar a los ejercicios de cómo utilizar la herramienta, de cuál es la forma correcta de usar la herramienta, voy a pasar a mostrar cómo colocar la cuchilla. Entonces, ella viene aquí normalmente envuelta en este papelito. Lo que yo hago es lo siguiente: presiono aquí, doy la vuelta y presiono por el otro lado con el ánimo de que la cuchilla salga plana. Si yo lo hago únicamente por un lado, lo que va a pasar es que
al partir la cuchilla queda aleteada, doblada de un extremo y va a ser más difícil e incómodo colocarla en el puesto. Ahora lo que vengo a hacer es abrir, ¿verdad? O rasgo de una vez desde aquí, así es como normalmente yo lo hago. Les recuerdo, este es un video tutorial dirigido a todas aquellas personas que quieren aprender a hacer el proceso. Si ustedes ya son profesionales y ya saben demasiado del tema, pues este no es un video apropiado para ustedes. Más adelante vamos a estar subiendo temas más avanzados. Esto viene a ser media hoja de afeitar que vamos a utilizar en el proceso del rasurado, ¿de acuerdo? Para colocarla lo que voy a hacer es lo siguiente. Abro mi barbera de esta manera, corro el carrito móvil, lo ven aquí, él tiene dos punticos, uno aquí, aquí está, y el otro aquí. Uno aquí, el otro aquí. Entonces, ¿qué hago? Estas ajeritas, estas canales que trae la cuchilla a los dos lados van a encajar perfectamente bien ahí. Ahora voy a hacer uso de mi dedo índice, los dos, el del lado izquierdo y el del lado derecho, para ir encajando la cuchilla que quede lo más alineada posible. No muy afuera, no muy adentro. Algunas personas gustan de trabajar esta herramienta, con la cuchilla muy afuera. No se los recomiendo. Que tampoco quede la cuchilla o la hoja de afeitar muy adentro sería lo más ideal. Esta viene a ser la forma correcta de colocar nuestra cuchilla. Con ánimo de que quede totalmente claro, recuerden, voy a repetir esto: un pin y otro pin. Ahí encajamos la cuchilla y ahora con los dos índices alineamos la hoja hasta que quede al punto que nosotros la queremos. ¿De acuerdo? Muy importante siempre los dedos en esta posición. ¿De acuerdo? Esta debería ser la posición para el corte, justo así. Permítame un segundito, justo así. Y de esta manera tendríamos un excelente resultado. Vamos ahora con los ejercicios que les voy a dejar y las recomendaciones, con el ánimo de que al finalizar el video y terminar los ejercicios ustedes ya tengan totalmente claro cómo utilizar esta herramienta. Una parte muy importante es la asepsia, la higiene, el correcto uso de nuestras herramientas para mantener la salud de nuestros clientes y, por supuesto, nuestra propia salud. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Después de cada uso, después de cada servicio, lo que vamos a hacer es desechar esta hojilla, esta cuchilla de afeitar o esta hoja de afeitar, la vamos a desechar en el sitio correcto. ¿Cuál es el sitio correcto? Es este de aquí. Este elemento que lo usamos aquí en las peluquerías se llama un guardián. Es un recipiente especial para elementos cortopunzantes de alto riesgo biológico, ¿verdad? Vienen en esta presentación o en esta otra. Para aquí, para Colombia, la empresa encargada de recolectar estos residuos es la única autorizada por la Secretaría de Salud. Para cada uno de los países donde nos ven puede que la norma sea diferente un tanto, pero siempre es recomendable utilizar una sola vez esta hojilla, esta hoja de afeitar, y después desecharla. Ya eso que va a evitar la proliferación de hongos, virus y bacterias. Y para esterilizar el elemento vamos a utilizar este producto que se llama glutaraldehído. Como lo ven aquí, es glutaraldehído al 2%. Este elemento me va a permitir esterilizar de la superficie de la barbera hongos, virus o bacterias. Es importante que al más mínimo sangrado, al más pequeño e insignificante sangrado, esterilicemos esta herramienta, ya que eso nos va a evitar un brote epidemiológico que puede ya deberse a un hongo, a un virus o a una bacteria. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recuerden, ética profesional significa, bueno, tiene muchos significados, pero una definición que le podemos dar es
Lo que no quiero para mí, no lo quiero para los demás. Yo no voy a querer contagiar a un cliente mío con un hongo, con un virus o con una bacteria. El otro elemento que podemos utilizar es este de aquí. Es un Eucida, ¿verdad? Aunque yo recomiendo más el glutaraldehído que el Eucida. Esto les va a generar un buen proceso de desinfección, esterilización de los elementos y va a mantener todos los elementos dentro de la norma sanitaria, higienizados y apropiados para el uso en nuestros clientes, de nuestra peluquería o de nuestra barbería. Recuerden, la hojilla, un solo uso por cliente. Una vez la tenemos aquí, que ya ha sido usada, lo que tengo que hacer es desechar este elemento y cambiarlo inmediatamente después por uno nuevo, para mantener la salud tanto de mis clientes como la mía propia, ya que es muy posible que en los pliegues de esta herramienta se generen cultivos de hongos o de bacterias o de algún virus que incluso me puede afectar a mí como barbero o como estilista. Yo sé que esta información es muy valiosa, algunos de ustedes tal vez ya la sabían y sin embargo lo hago con todo el ánimo de que quede totalmente claro cómo sacar el máximo provecho de esta herramienta. La barbera, en peluquería o en barbería. Una herramienta que, además de rasurar, me sirve para quitar volumen, dar volumen, perfilar puntas, cortar cabello, en fin, tiene múltiples usos. Poco a poco yo voy a ir subiendo varios videos donde voy a explicar cómo quitar volumen con la barbera, dar volumen, perfilar cejas, barbas y bigotes, diseño de líneas, diseño de figuras, etc. Una vez esterilizada la herramienta, voy a explicarles cuál es el proceso mediante el cual esterilizamos esta herramienta. Sumergimos la barbera, una vez ya utilizada, en una solución de glutaraldehído al 2% por un periodo mínimo de 2 horas. 2 horas después la voy a enjuagar con abundante agua y con un paño la voy a secar. Tan pronto y la tenga seca, no voy a mostrar todo el proceso únicamente por cuestiones de tiempo en el video. Yo quiero que este video sea de su utilidad, muy completo, pero que no se nos demore tanto. Entonces, una vez secada la herramienta, sumergida en glutaraldehído y secada, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto yo lo hago con todas mis barberas y con mis tijeras. Además, pongo 2 goticas de aceite del mismo que usamos para la máquina y con la punta del dedo las voy a distribuir de manera equilibrada aquí en mi herramienta. También aquí en la parte interna, lo que viene siendo la parte móvil del portacuchillas, que quede muy bien lubricado. Esto me va a aportar varios beneficios. El primero y más importante, a proteger la herramienta del óxido, que pues es la finalidad principal por la que la lubricamos, y además el proceso de esterilización pues la va a mantener en óptimas condiciones para un uso profesional y muy higiénico. Espero de verdad que haya quedado totalmente claro. Esterilización, asepsia y lubricación para finalizar nuestra parte del mantenimiento de la herramienta. Bien, para realizar este ejercicio lo único que vamos a necesitar es un globo, una bomba, ¿verdad? Un poco de espuma de afeitar. Yo estoy utilizando esta, ustedes pueden utilizar cualquier otra que les convenga, y un poco de agua. Rociamos un poquitico de agua sobre la bomba, ponemos un poco de espuma de afeitar y distribuimos la espuma entre toda la superficie de la bomba de la manera más uniforme posible. Normalmente cuando yo voy a rasurar utilizo una toalla de barbería, lo que viene a ser una toalla como estas, una toalla pequeña. Esta toalla me la coloco sobre el brazo de esta manera, con el ánimo de poder de tener donde limpiar la herramienta cuando estamos rasurando. Además, recuerden, espuma de afeitar, agua y distribuirla de manera uniforme. Este ejercicio va a ser de mucha utilidad para todos ustedes, para que
tomen la precisión, para que desarrollen la habilidad que requieren para hacer un buen rasurado. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? La barbera, ni muy de frente, ni muy acostada. Ni muy de frente, que sería de esta manera, ni muy acostada. Voy a calcular un ángulo medio, un punto medio, recuerden, no muy de frente, tampoco muy acostada, sino en un punto mediano. Este sería el ángulo apropiado. Estos dedos tienen que ir estirados, estos 3 de aquí, y soportan a mi modelo. Yo acostumbro siempre a apoyar, nunca hacerlo así en falso, sino siempre apoyar estos dedos con el ánimo de tener seguridad al momento de rasurar a mi cliente y no ir a resultar cortándolo o lastimándolo de pronto de alguna manera. Entonces, aquí en mi trapito voy a limpiar de esta manera, corto y repetitivo, corto y repetitivo. Esta es la forma de hacer el ejercicio. La barbera tiene que tener un buen nivel de presión hacia la bomba. Si ustedes están realizando bien el ejercicio, van a tener que romper por lo menos unas 10 bombas en el desarrollo del ejercicio, en el desarrollo de la habilidad. Movimiento corto y repetitivo. Movimiento corto y repetitivo de esta manera. Recuerden, no muy de frente, no muy acostada, dedos estirados, soportados al frente de la bomba y haciendo un movimiento corto y repetitivo. Esta vendría a ser la técnica para nuestro ejercicio. Cuando vamos a limpiar la barbera, no la vamos a poner de frente de ninguna manera, sino lo hacemos de lado, hacia afuera y hacia adentro. Aquí vienen quedando lo que vienen siendo los pelitos y los residuos de la espuma. Más adelante les voy a mostrar unos videotutoriales mucho más avanzados donde vamos a hacer técnicas más sofisticadas de barbería. Por el momento, recuerden, este es un videotutorial dirigido principalmente a personas que están empezando y que quieren aprender una manera nueva pero efectiva para rasurar. Espero de verdad que este video sea de mucha utilidad para todos ustedes. Para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, pueden hacerlo aquí a través de los comentarios o desde mi WhatsApp personal. Yo estaré encantado de ayudarles a solucionar cualquier duda que tengan con respecto a este tema. Además, si les gusta el video, recuerden suscribirse al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos si son de su agrado. Más adelante les voy a mostrar ahora en el ejercicio de la práctica cómo aplican todo lo que hemos visto para un rasurado profesional. Ahora, la tercera etapa de este video, vamos con los ejercicios básicos de barbería, que consisten en algo bastante simple, y es llevar a la práctica los ejercicios que venimos haciendo con anterioridad. Para eso vamos a utilizar una vasijita plástica, la misma espuma que utilizamos en los ejercicios anteriores. Aquí la tenemos, esta es la marca que estamos usando, y vamos a poner una pequeña cantidad aquí en la vasija. Para la aspersión o la aplicación del producto, lo que voy a usar es esta brocha. Esta brocha la vamos a usar siempre humedecida con agua, ¿verdad? Pero antes de proceder a la aplicación, lo que voy a hacer es bastante simple. Un poco de agua, rociar un poco de agua en la zona, un poco. Vamos a rociar un poco de agua en la zona, muy similar al ejercicio que hicimos anteriormente, y vamos a aplicar de manera semicircular y lineal con el ánimo de hacer suavizar el vello en esta parte del rostro. Vamos a hacerlo de esta manera. De esta manera. Ustedes pueden usar para la aplicación esta brocha o podrían también hacerlo únicamente con los dedos. Recuerdo nuevamente, este video tutorial va dirigido principalmente a principiantes y personas que apenas están empezando en esto de la barbería.
Agradezco mucho sus comentarios positivos y que tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? Entonces recordemos la proyección de la barbera, ni muy de frente, ni muy acostado, a un punto medio, estos 3 dedos siempre estirados y apoyados en mi cliente con el ánimo de mantenerlo seguro. Y esta mano, que es la que tensiona, la voy a usar siempre con fines de evitar que el modelo se venga hacia la barbera. Si el modelo se llega a mover hacia la barbera, hay una posibilidad grande de causar un daño fuerte. Entonces, de nuevo, no muy de frente, no muy acostado, un término medio y movimiento corto y repetitivo. Movimiento corto y repetitivo. Si ustedes ya hicieron muchas veces el ejercicio con la bomba, entonces con este ejercicio no van a tener ningún problema. De nuevo, no muy de frente, no muy acostado, movimiento corto y repetitivo. Háganlo así, suave. Desplacen lentamente lo que viene siendo la barbera. No tenemos ningún afán de terminar rápido ni de hacer un show o una exhibición. Lo que queremos es que el resultado final sea bastante bueno. Para eso, movimientos cortos y repetitivos. Más adelante vamos a hacer otro tutorial más avanzado donde vamos a empezar al rasurado hacia arriba y a contrapelo. Por ahora empiécenlo así, hacia abajo, en dirección del mismo cabello, del mismo pelo. No lo hagamos a contrapelo inicialmente porque nos vamos a encontrar con que va a ser un proceso bastante complejo y engorroso para ustedes si son principiantes. Y este viene siendo esta la forma apropiada de desarrollar los ejercicios de barbería. Técnicas básicas, recuerden, no muy de frente, no muy acostada, movimiento corto y repetitivo. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a estar haciendo unos tutoriales más avanzados al respecto. Por el momento, tener en cuenta, esta herramienta es muy versátil y muy conveniente para las cejas, la barba, los bigotes, los contornos, etc. De verdad, de todo corazón, espero que este video haya sido muy de su agrado y sobre todo espero que sea de su utilidad, que les sirva, independientemente en el país donde se encuentren. Yo sé que se van a sentir muy identificados con estos procesos y va a ser un recurso muy útil en las etapas iniciales de sus procesos. Muchas gracias a todos por estar. Recuerden, para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, pueden hacerlo aquí a través del WhatsApp personal o en los comentarios de la descripción del video. Agradezco de verdad muchísimo su atención y nuevamente gracias por estar. Academia de Belleza Limaye. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.